Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas, de Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Hoy vamos a estar dando comienzo al estudio y hoy vamos a traer una breve introducción al estudio en el libro La Carta a los Efesios, una carta enviada a Éfeso, la iglesia que se congregaba allí en Éfeso. Vamos a tratar de llevar este tema de manera que podamos ver la importancia para nosotros de cuidarnos, como Pablo estuvo pendiente a que la iglesia de Éfeso se cuidara, sabiendo que era bendecida en la tierra y bendecida en el cielo de manera espiritual, por cuanto Dios ha dado tal bendición. Incluso Dios preparó esa bendición para nosotros antes de la fundación de los siglos, antes de nosotros siquiera haber sido creados o engendrados. Vamos a orar y a pedir que Dios nos hable a través de esta palabra, pero que no se quede en el aire, sino que quede en nuestro corazón para hacer uso de ella cuando la necesitamos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dueño, nuestro Rey, Señor, te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, que lo demostraste, Señor, enviando a Jesús, quien se negó a sí mismo, se entregó a morir por causa nuestra. Pero en esto tú también te negaste a ti mismo el privilegio de mantener a tu lado a tu Hijo amado y le permitiste encarnarse, venir a la tierra como un hombre, como uno de nosotros. Cuando hiciste aquella pregunta, según la Escritura nos permite entender, ¿a quién enviaremos? Dice que Jesús dice, heme aquí, envíame a mí. Son las palabras que el profeta que fue llevado a tu presencia, cuando Dios hace esta pregunta y se oye la respuesta. Señor, nosotros entendemos que es una analogía de lo que hizo Jesús por nosotros. Así que te damos gracias por ello. Rogamos que te glorifiques en la iglesia, que te glorifiques en tu pueblo que está disperso en el mundo con diferentes nombres, y tu nombre sea exaltado por siempre, por los siglos de los siglos. Señor, ahora nos entregamos a ti para que nuestro ser entero sea moldeado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y hermano, quiero invitarle a buscar en la carta que se envía a los Efesios. Déjenme apagar el timbre un momentito. Ya esperamos que no haya más interrupciones. No había apagado el timbre, me perdonan. Vamos a mirar en la carta en los Efesios que esto, si lo miramos y nos acordamos del llamado a Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo recibió un llamado de parte de Jesucristo? Fue enviado a los gentiles
a llevar el mensaje de salvación, y los gentiles somos todos los que no somos judíos, todos los que no tenemos la sangre de la herencia de Abraham y fuimos añadidos al pueblo de Dios, fuimos añadidos al linaje de Abraham por medio de la fe en Cristo y por medio de su sangre bendita. Y de esta manera, el Evangelio corta este problema de la división entre gentiles y judíos. Todo el que no fuera judío, bueno, tenía el título de gentil, y así lo dice la Biblia, realmente gentil todo el que no es judío. Pero de los gentiles y los judíos, Dios hace un solo pueblo que se llama la Iglesia. Pero había un peligro que mencionamos en el estudio último de la carta a los Gálatas. Estuvimos estudiando en semanas anteriores. El peligro era que se estaban infiltrando falsos maestros que traían falsas doctrinas a tratar de convencer al pueblo que abandonaran, que se desviaran del mensaje que Cristo dejó, de las ordenanzas de Jesucristo, y tratando de que el pueblo le diera la espalda a Dios en búsqueda de una espiritualidad que realmente a Dios no le agrada. Dijo Jesús que el Padre, Dios Todopoderoso, anda en búsqueda de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no religiosamente, porque el mundo estaba y todavía está lleno de muchas religiones, lleno de muchas filosofías, lleno de muchas ideologías, pero dice la Biblia que hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos clamar, podemos creer y podemos ser salvos. Ese es el único nombre que se nos da de alguien que está en los cielos y podemos clamar es Cristo, que es Dios, pero se hizo hombre y como hombre intercede por nosotros como abogado, pero sabemos y debemos acordarnos que en el libro de Apocalipsis dice que hay un momento dado que él entonces, en vez de abogado, va a ser juez de aquellos que se negaron a seguir a Dios y que se convirtieron en enemigos de Dios. En la carta a los Efesios, o la carta enviada a la iglesia de Éfeso por Pablo, fue escrita por Pablo para advertirles que se cuidaran, que tuvieran consciente de dónde habían salido, a dónde Dios los puso y quiénes eran ahora una vez vinieron a Cristo. Después hubo una división, la cual no puede tener comunión con la iglesia, que aquella división era que quedó un grupo que eran considerados y practicaban religiones, costumbres, la cultura pagana, que eran los adoradores del enemigo de las almas, que adoraban al enemigo de diferentes tipos de maneras, pero se negaban a creer en el único y verdadero Dios, y ellos se hacían sus propios dioses o invocaban los falsos dioses, que tengo que aclarar que los dioses que se hacían estos paganos para ellos mismos también eran falsos,
En el Salmo 115 dice que las imágenes, las estatuas, los que adoran esas estatuas, esas imágenes, en esas religiones que tienen el culto a una imagen como tal, dice que la imagen tiene ojos y no ve, tiene oídos mas no oye, tiene boca mas no habla, pies tienen que cargarlos. Entonces dice que semejante a eso, a esas imágenes, son los que confían en ellas. Quedan de tal manera que, pudiendo hablar a Dios, están hablando a las piedras, a los árboles, que tallándolo le dan una forma y los toman como que son sus dioses, lo cual en ningún momento Dios ha permitido y es algo que es abominación en contra de la fe en Cristo Jesús y en contra del culto, honra y honor que tenemos que darle al Padre Dios Todopoderoso. En la carta a los Efesios, la iglesia de Éfeso, vamos a encontrar que Pablo entra en profundidades de la doctrina de la enseñanza de Cristo y entra también en decir la manera en la que la iglesia, el pueblo que creyó a Cristo y ha seguido a Dios por medio de Jesucristo, tiene que vivir. Y hay una parte, el libro de Éfeso lo pudiéramos dividir en dos grandes partes. La primera parte viene siendo lo que es doctrina y la segunda parte es lo que viene a ser lo práctico, lo que se aplica al diario vivir, a nuestra vida en común, por cuanto en Cristo Jesús alcanzamos comunión, lo que no es posible alcanzar viviendo en nuestra propia opinión y tratando de satisfacer unos a otros los deseos de la otra persona. Hoy leía un pensamiento de un pensador oriental que dijo: preocúpate por lo que piensan de ti los demás y serás esclavo de ellos toda tu vida. Y lo encontré jocoso, lo encontré gracioso porque es la verdad. En la medida que usted está pensando que van a pensar de usted, incluso yo, somos capaces de hacer la ridiculez más grande con tal de complacer a los demás. Me acuerdo cuando en mi juventud yo veía que los muchachos, los que eran mis vecinos y los que yo quería que eran mis amigos, vestían y se comportaban de cierta manera y yo empecé a imitarlos, empecé a hacer y a tratar de ser como ellos. Y me acuerdo que había de moda un recorte que le llamaban el afro, era un estilo afroamericano y se lo hacían las personas que tenían el pelo un poco rebelde y el pelo se decía en pequeñitos rollitos y así lo alaban. Había se llamaban las rasquetas, era una pinilla larga y se alaba, entonces el pelo se tiraba y se encogía y lo cortaban de manera que quedaba redondito. Pues yo quería un recorte afroamericano, igual que mis amigos y la gente que yo veía, que tenían el pelo arreglado de esa manera. Y entonces me acuerdo que empecé
Primero fui donde el barbero de la familia, cuando le dije lo que yo quería, me dijo, no, cuando tu papá venga aquí y me diga que él quiere que yo te corte, yo te corto, como él me diga que él quiere que yo te recorte, pero por ahora yo te estoy cortando el pelo como tu papá me ha permitido saber que le gusta que yo te recorte la cabeza. Pues yo me fui, busqué un estilista, busqué a alguien que hiciera lo que hacían con los demás, convertirlos en imitadores. Entonces empezaron a trabajar con mi pelo, que era bastante manejable para tratar de hacerme el afro. Y yo me hacía el afro. Y mis amigos, que yo creía que eran amigos, me bromeaban y decían, Tony Genta, tú no tienes un afro, tú lo que tienes es un descuido de la cabeza. Y hacía yo el ridículo por tratar de congraciarme, por tratar de ganarme como amigo, aquellos que más tarde se burlaban de mí y me tomaron de punto porque yo tenía el pelo de una manera que no era lo que ellos tenían, pero yo estaba tratando de ser igual. Eso estaba pasando en la iglesia en el principio, que la iglesia entonces empezó a copiar las costumbres paganas, a copiar las prácticas que eran demoníacas. Y entonces, al entrar en este tipo de práctica, Pablo inmediatamente envía esta carta advirtiendo que todo el que ha venido a Cristo debe seguir aquella vida que Cristo tiene para el que ha creído en Cristo y que él tiene que darle el ejemplo, tiene que dar, eso le llamamos testimonio, que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Entonces tenemos que comportarnos de la manera que realmente el cristiano refleja a Cristo. ¿Amén? No imitando, porque la imitación es eso, una imitación. Yo no sé si usted alguna vez habrá probado una buena vainilla. Después que tú pruebas la imitación de vainilla en la leche, no sabe igual. Porque la imitación es imitación. Lo que es genuino, es genuino. Y el Padre Dios Todopoderoso, estaba Dios Jesús buscando a adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, en otras palabras, que fueran genuinos en la adoración hacia Él, no que imitaran lo que la gente hacía a otros dioses. Dios es el único y verdadero Dios, y Él quiere ser adorado, servido, honrado, en la manera que Él les dice a la iglesia que debe hacerlo. Está de parte de nosotros ir, oír, dejarnos enseñar a cómo Dios quiere que le agrademos y le adoremos. Amén. No para complacer al hombre, porque entonces nos convertimos en imitadores aunque estemos en la iglesia. Y ese es el problema de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso empezó a permitir prácticas que eran contrarias a la fe. Entonces Pablo le presenta los dos puntos. Primeramente, le presenta el punto de cuánta bendición habían recibido en el nivel espiritual y las bendiciones para poder aplicarlas en la vida cotidiana, en el diario vivir en la familia, vecindario, en el trabajo, con las amistades. Y el verdadero cristiano anda en integridad. La integridad es aquello que somos cuando no nos están viendo, que debemos ser lo mismo cuando estamos en la iglesia que cuando estamos en el trabajo, que cuando estamos con las amistades. Debemos ser
los mismos. No que suceda que anden buscando a alguien, y cuando digan, estoy buscando a fulano de tal que es cristiano, va a la iglesia tal, y nosotros vamos a la iglesia que él va y estamos buscando su dirección, usted sabe dónde vive, y que vaya a contestar al personaje. Y fulano es cristiano, ahora lo vengo a saber. No, debe ser lo contrario. Me acuerdo de mi pastor en Puerto Rico, en Bayamón, el pastor se llamaba Flor, o se llama Flor Feliciano. Fue la primera vez que fue a mi casa con su esposa, los hijos a visitarnos. Cuando entró, a la primera gente que encontró, le dijo, mira, estoy buscando a José Rentas, que vive aquí en esta organización, ¿sabe dónde que vive? Y el muchacho de la entrada, que vivía en la entrada, dice, los cristianos, sí, es la casa número 8. Y él le dio las gracias y llegó. Y después en la iglesia, él no me dio nada ese día. En la iglesia un día dijo, mire hermano, yo fui a visitar al hermano José, su esposo y los hijos, y cuando llegué a la entrada de la organización pregunté por José Renta y me dijeron, el cristiano. Yo no tuve que preguntar por el cristiano, ellos me dijeron quién era el cristiano que ellos conocían, que se llama José Rentas. Eso se llama testimonio. Cuando la persona es la misma en la comunidad, lo que es en la iglesia. Este fue el problema que Pablo trató de parar a tiempo. Que la iglesia fuese, dijimos, legítima, íntegra, y que no se pusiesen a imitar las otras prácticas que eran abominables y aborrecibles de parte de Dios. Así que la carta que manda Pablo a los Efesios, dijimos que es profunda, y es profunda por la naturaleza del tema, porque él entra en las profundidades de la enseñanza del Evangelio. Mire, esta carta a los Efesios, algunos teólogos le llaman la epístola del tercer cielo de Pablo. La epístola del tercer cielo de Pablo. ¿Sabe? Pablo no escribe un evangelio. No hay un evangelio según Pablo. Sin embargo, en la manera que Pablo habla de sus experiencias con Cristo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, las experiencias de un traslado que él experimentó, hablan del tercer cielo. Pablo habla del tercer cielo, que él estuvo en el tercer cielo y Dios, dice Pablo, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado y lo que no ha subido a la imaginación del hombre, las cosas que Dios tiene preparadas para los que hemos creído en Cristo Jesús. Así que hasta aquí vamos a darle esta breve introducción a la carta a los Efesios, y vamos a estar trayendo este tema, vamos a ir a través de esta carta, tratar de simplificarla y explicarla de una manera simple y que todos podamos creer y estar, como dicen en el mundo, como dice la gente, estar en la misma página, que podamos todos entender lo que Dios ha querido que entendamos y vivamos. Amén. Oramos, iglesia. Padre, damos gracias. Damos gracias por todo lo que tú nos provees, por todo lo que tú nos das, por las cosas malas que pudiéramos haber experimentado, y tú nos libraste, nos guardaste, nos protegiste para que ningún mal
llegase a nosotros. Y si algún mal llegó, tú tenías propósitos, Señor, y esas cosas obraron a bien, porque, Señor, dice en tu palabra, dices a nosotros dando ánimo, que todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Rogamos que esto que hemos leído y hemos presentado de manera de resumen, edifique a los hermanos, les permita, Señor, curiosidad, que entren, que lean en la Biblia la carta a los Efesios, Señor, y que sus corazones sean edificados, Padre amado, por esta tu palabra, a que tú has querido que nosotros escuchemos. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos. Que la gracia y la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. El pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, hermano.